sentido común. Las cosas tienen que ser y no son, ¿no? O son y pueden ser a la vez otra cosa, ¿no? En principio, de la circulación no puede surgir de digamos, el plusvalor, por todo lo que dijimos anteriormente. Pero además, si uno hace una cuestión matemática, dinero igual a mercancía, mercancía igual a dinero prima, se va a dar cuenta que dinero y dinero prima son diferentes. Entonces acá hay un problema. Es algo que uno imagine que hay estafas todo el tiempo en el modo de producción capitalista, que en términos históricos, por supuesto que lo hay, pero acá estamos analizando en términos analíticos. Esta explicación no corre, no vale. Pero a la vez tiene que surgir de ella. Y ahí está la contradicción. No puede surgir de la circulación, pero tiene que surgir de la circulación. Esto es lo maravilloso que tiene Marx y el materialismo dialéctico. O sea, las cosas son y no son. O sea, las cosas tienen que ser y no pueden ser. O sea, esto es, digamos, de lo más elevado que se ha producido en el pensamiento humano, ¿no? Entonces, si uno analiza bien dinero, mercancía, dinero prima, uno tiene que observar que en realidad hay dos espacios. Uno es el espacio de la circulación, pero después hay un espacio que es el espacio de la producción. Dinero, mercancía, dinero prima, por ejemplo, vale para alguien que tiene un kiosco de golosinas. ¿Qué hace? Compra los chicles y los vende. Y obviamente le suma un precio. Pero el modo de producción capitalista, por ejemplo, el señor Kaiser compraba mercancías, producía los autos y los vendía. Entonces hay un espacio que es diferente, que es el espacio de la producción, ¿no? Y entonces en el primer acto, dinero igual mercancía, tiene que haber una mercancía que se haya comprado, ¿no? Que tenga la capacidad de agregar más valor que el que tiene, de lo que, digamos, fue transado en el mercado, ¿no? Y en general todas las mercancías transfieren valor, ¿no? Todas las mercancías transfieren valor. Es decir, contablemente, el que pone una fábrica, el señor Kaiser pone una fábrica, había invertido una cantidad de capital en máquinas y esa cantidad de capital, él veía en cuánto tiempo, en cuántos autos en el mercado, puestos en el mercado, esas máquinas iban a ser amortizadas. Por lo tanto, el auto debía contener el desgaste de la máquina para haber sido producido. ¿Se entiende? O sea, el valor que se desgasta en una máquina tiene que estar contenido en la mercancía producida. Por lo tanto, las mercancías trasladan valor, excepto una. Y acá aparece el otro protagonista de esta historia. El otro protagonista de la historia es el proletario. El proletario es un sujeto libre, ¿no? En tanto que vivimos en una sociedad capitalista, somos libres, ¿no? Pero esta condición de libertad tiene una doble cara. En principio somos libres de dominación política, no somos un esclavo, no somos un siervo, ¿no? Por lo tanto, somos iguales frente a la ley, ¿no? Digamos, podemos decidir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Digamos, en nada frente a la ley debería diferenciarnos a nosotros de un empresario, o digamos, en términos de Marx, un capitalista y un burgués, ¿no? Pero además somos libres de otra cosa, que también esto todo es producto de las relaciones sociales. Somos libres de los medios de producción. Y esta es decir libre es entre comillas. O sea, estamos hablando de una libertad que es una no libertad, porque esa condición de falta de medio de producción, nos faltan elementos para producir nuestra propia vida y abastecernos de valor de uso, nos obliga a vender lo único que nos queda, que es nuestro pellejo, ¿no? Es decir, a vender nuestra fuerza de trabajo. En tanto que vendemos nuestra fuerza de trabajo al capital, al burgués, ¿no? Nos relacionamos con el burgués como dueños de mercancía, por lo tanto de iguales ante la ley, ¿no? Y en ese sentido es que el sistema capitalista es presentado como un sistema, por el sentido común, exento de todo tipo de dominación, ¿no? O sea, o que pueda aspirarlo. Alguno dirá, bueno, no, en tal caso, en tal otro. Pero acá estamos analizando la forma más pura
digamos, la forma que puede ser considerada la más desarrollada del capitalismo, estamos viendo de que hay un sujeto que está obligado por su condición dentro de las relaciones sociales digamos, su condición es ser expropiado de los medios de producción. Esto no le ocurría al siervo de la gleba, ¿no? Está obligado a vender su fuerza de trabajo. Es decir, si no lo hace, ¿en qué sentido está obligado? Claramente no lo pueden no hacer, pero si no lo hacen, nos morimos. No podemos desarrollar nuestra vida, ¿no? Y si van por un lado, que es tratar de violar la ley, les va a ir muy mal, en principio, ¿no? O sea, entonces, cualquier espacio que, digamos, se presente como libertad, como es, ustedes pueden trabajar o no, en realidad tiene que ser mirado dentro de, digamos, este entramado que es como un tobogán que te empuja a trabajar ahí. Si no, te morís. Si no, no podés desarrollar tu vida. Entonces, la mercancía fuerza de trabajo es una mercancía porque está dentro de ciertas relaciones sociales. Eso explica su condición de mercancía. Ahora, como mercancía, difiere del resto de las mercancías, porque está inscripta en un ser humano. No es una cosa, no es un libro, no es un CD. ¿No? Es, digamos, es parte del ser humano, de un grupo de seres humanos, ¿no? En tanto esta condición empieza a ser una mercancía especial, y mucho más especial va a ser porque va a ser una mercancía cuyo valor de uso sea superior a su valor. Es decir, la mercancía fuerza de trabajo tiene un valor de uso que es superior a su valor. ¿Y esto por qué? Porque la fuerza de trabajo tiene que cumplir con todas las condiciones de una mercancía, es decir, ser una cosa útil, porque si no, no nos contratarían en ningún laburo, ¿no? Y, que es lo que le interesa al capital, al burgués, y tener valor que, como toda mercancía, es el tiempo socialmente necesario para producir y reproducir esa mercancía especial, que es la fuerza de trabajo. Esto implica, digamos, que para que un trabajador llegue a ser productivo, llegue a poder ponerse en el mercado, se tuvieron que haber desarrollado una serie, digamos, se tuvieron que haber puesto muchos valores de uso para que esa persona llegue viva a ese instante y que llegue con capacidad productiva, es decir, que sea productivo para el capital, ¿no? Digamos, ustedes están en la universidad, normalmente debería ser un momento de paréntesis en su vida, en el cual están aumentando sus capacidades productivas, ¿no? Su subjetividad productiva, para luego ir al mercado, ¿no? Esta persona, el proletario, digamos, está obligado por las relaciones sociales a perder su libertad durante unas horas. Si él enajena su libertad para siempre, se vuelve un esclavo, y eso no ocurre en el sistema capitalista. Pero sí, definitivamente, cuando uno trabaja en un espacio, uno pierde la libertad, no puede hacer lo que quiera, ¿no? Es decir, la conciencia de cómo se ejerce un trabajo, en qué tiempos, en qué condiciones, etcétera, etcétera, y la propiedad del producto queda a manos de otro sujeto. ¿Se entiende? Expropiado de los medios de producción, este individuo, esta clase de individuos, porque es una clase social, lo único que pueden hacer es vender lo último que les queda, que es su pellejo, y ingresan a la jornada laboral. Por lo tanto, se sale de la circulación y ahí se acaba la igualdad. Acá ingresamos a una relación autoritaria, porque la jornada laboral es una relación autoritaria. Hay uno que manda y hay otro que obedece. En ese tiempo, este sujeto va a trabajar un tiempo para pagarse su salario, ¿no? Y otro tiempo va a trabajar de forma excedente. ¿Por qué? Porque uno vende su trabajo por una X cantidad de horas. Entonces, si uno trabaja en una empresa que vende hamburguesas, ¿no? Las típicas conocidas, ¿no? En un tiempo se va a dar cuenta que habiendo, digamos, vendido X cantidad de combos, ya se pagó su salario, ¿no? Sin embargo, uno tiene que seguir trabajando, porque no se puede ir por haber vendido ya
estar en condiciones de pagar su salario. Pero además es una mercancía, obviamente, ¿cómo se llama? Discriminada. ¿Por qué? Porque ¿cuándo le pagan el salario a ustedes? Se lo pagan después, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, es la única forma de que la gente trabaje. Si no le queda otra que trabajar, no te queda otra. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a estar todo el tiempo robando salarios? O sea, uno anticipa su fuerza de trabajo para que después se pague a sí mismo su fuerza de trabajo como trabajador. En esto, digamos, el capitalista no hace nada, solamente estar ubicado en un determinado rol que, digamos, no es mérito de él, sino que pertenece al conjunto de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, un tiempo trabaja para sí mismo y otro tiempo trabaja para producir el plusvalor. Justamente acá está la contradicción de la mercancía fuerza de trabajo, de tener un valor de uso, ¿no? Que es lo que le interesa al capitalista, y le interesa consumirlo lo más posible. O sea, acá no importa, porque el humano deja de ser un humano y pasa a ser una cosa, ¿no? Y al que vende la fuerza de trabajo lo que le interesa es saber cuánto va a ganar, ¿no? Entonces interesa saber el valor de cambio. Pero eso está en relación al valor, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo socialmente digamos, implica producir un determinado tipo de trabajador? Va a marcar cuál es el valor de esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces Marx está diciendo, yo estoy asumiendo de que la fuerza de trabajo se paga por su valor. Obviamente que en la realidad, ¿no? Esto no necesariamente ocurre. O sea, de hecho la mayoría de veces no ocurre. O sea, se paga por abajo de su valor. ¿Y qué ocurre cuando se paga por abajo de su valor? No se puede desarrollar las capacidades, digamos, la subjetividad productiva del trabajador. Es decir, o se muere el trabajador, ¿no? O sus hijos ya no van a ser trabajadores. Entonces vamos a tener, digamos, un grupo de seres humanos que no son explotables por el capital, por lo tanto no pueden trabajar y están mucho peor que los que tenemos la suerte de ser explotados por el capital. ¿Se entiende esto? O sea, este grupo de gente, ¿no? Que vive a costa del trabajo ajeno, que es el burgués, ¿no? Lo que, digamos, empuja siempre al salario a la baja. Porque una de las cosas que hace, digamos, una de las cosas que ocurre, es algo que Marx llamaba el ejército industrial de reserva, es que si uno no acepta trabajar, va a aceptar otro trabajar. Entonces, esa competencia de oferta y de demanda de trabajo hace que el salario tienda a bajar. Pero no por eso baja el valor. ¿Se entiende? Entonces, después de 40, 50 años de que en Argentina digamos, el trabajo es pagado por abajo de su valor, ¿no? Tenemos que la mitad de los niños de Argentina son pobres. O sea, no se puede pensar una cosa sin la otra. ¿Se entiende? Esta relación laboral es robo, así como le está explicando Marx. No implica que no hay robo, si no les pagan la carga social, si no digamos, no le pagan el salario en término, etcétera, etcétera. En ese caso es robo. Pero acá estamos asumiendo que se dio todo perfectamente como funcionaría en el mejor de los mundos capitalistas. ¿Es robo o no? ¿Es explotación? Sí, es explotación. Porque hay un grupo, ¿no? Que solamente por su ubicación en las relaciones sociales, como era la clase feudal o como eran los amos esclavistas en el modo de producción esclavista, ¿no? Vive del trabajo ajeno, ¿no? La fuerza, ¿por qué no es robo? Porque la fuerza, se está asumiendo que la fuerza de trabajo se vende a su valor, ¿no? Como toda mercancía en este análisis lógico, ¿no? Pero la jornada laboral produce más valor que lo que cuesta la mercancía fuerza de trabajo. Es decir, la mercancía fuerza de trabajo traslada valor, pero además agrega valor. Y esto está en relación a la contradicción que tiene al estar inserto en un sujeto humano entre valor de uso y valor de cambio, valor y su valor. ¿Se entiende? Entonces, como toda mercancía, la fuerza de trabajo va a estar determinada por el tiempo socialmente necesario en su valor, ¿no? Para producir y reproducir, y la fuerza de trabajo humana, que eso implica, a ver, que al otro día uno no se haya muerto en la jornada laboral y pueda volver al trabajo y
que en el largo plazo uno ponga a sus hijos a trabajar en lugar de uno. ¿Se entiende? Es decir, que se asegure la reproducción no solamente individual, sino la reproducción de la clase social, ¿no? Y en este caso, ¿no? Esta mercancía además debe ser útil, porque si su trabajo es considerado inútil, ¿no? Por otros seres humanos, no van a conseguir trabajo. O sea, si su fuerza de trabajo es considerada inútil, no van a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, en esto estamos viendo, ¿no? Que Marx, ¿no? Rompió definitivamente con el sentido común, ¿no? Que planteó una forma de, digamos, de organización lógica donde la perspectiva es más compleja que otras perspectivas, incluso científicas como las que vimos del holismo o las que vimos del individualismo metodológico, ¿no? Vamos a seguir en las próximas clases hablando de esta cuestión de la jornada laboral y después vamos a hablar de plusvalor absoluto, de plusvalor relativo, vamos a hablar de la función del dinero, ¿no? Y otras condiciones que terminan de un modo abreviado y rápido, como puede ser en estas circunstancias o en este espacio, una introducción al capital. Así que saludos, nos vemos.